Ahí vemos que han hecho una entrada para que los clientes pasen y sean fumigados antes de ingresar a la ferretería. Hoy 27 de mayo estoy regresando a Otavalo por tercera vez. Y vemos que dejan ingresar fumigando. Estos puntitos blancos que ven pintados como a 1,5 metros. Miren, todas las calles están así porque se preparan para entrar en la siguiente fase, el amarillo, semáforo amarillo en Otavalo, y que las personas se mantengan a esa distancia, que caminen, hagan filas en esa distancia. Todas las calles están señalizadas. Ahora van a ser igual en los asfaltos, en las veredas. El lado derecho va a ser solamente para subir y el lado izquierdo solo para bajar. No pueden bajar y subir por la misma vereda. Esa es la flechita que indica hacia qué dirección las personas tienen que caminar. Solamente a esa dirección pueden caminar por esa vereda. Y al otro lado, en sentido contrario. Son tarjetitas del banco, por si acaso. Tarjetitas del banco. ¿Tiene tarjetita del banco? Y ayuda, por favor. Bajando el teléfono para tomarle la. Siga, por favor. Y vamos a ver cómo se procede, cómo trabaja el dentista. Se coloca el traje, se coloca la mascarilla, se coloca este visor y por paciente también. A cada uno les esterilizamos con el amonio cuaternario de 5ª generación y así queda todo garantizado. Y ayer que estuvo cerrado, limpiamos el cambio con cloro. Entre paciente y paciente, la escupidera, y tenemos un líquido que se llama Lizol que matan 100 gérmenes de una. Entonces les colocamos así cuesta un poquito a todos los pacientes, sin excepción. Más del gel y más del amonio cuaternario. De tal manera que estamos bien. Mi esposo también compró un enjuague de 1ª generación para hacerles un enjuague bucal durante 30 segundos a todos los pacientes para que estén limpios la boca, garantizando de que no haya bacterias dentro de la boca. Ahora ya los pacientes al ver abiertos quieren mayor retención, pues quieren más turnos, entonces estamos esperando que cambie el semáforo para programarles igual por horas. Pero no molesta ni nada. Yo me saco esto, dejo en una funda plástica y cada día le lavo. Tengo 2. Cada día le lavo y luego voy a poner en la mañana y ya se quita. Capaz de no llevar los gérmenes a mi casa, y como tengo hijos pequeños también, ellos no se contaminan. Dejamos los zapatos afuera. Estas mascarillas de aquí esterilizando, tengo otras en la casa. Entonces todo es un proceso para que cada uno esté garantizado. Antes de ponerlas en el basurero. Juntos podemos lograrlo. Unidos
contra el coronavirus. El anuncio que ponen en el parque. Trabajando hoy y siempre, juntos podemos salir adelante y vencer a esta pandemia. Con respeto y disciplina, te cuidas y nos cuidamos. Son las 3 de la tarde en toque de queda y vemos que no hay mucho tráfico. En las calles no hay nada de personas. Por la Panamericana sí hay circulación vehicular. Y vemos que todas las almacenes, todas las tiendas están cerradas. Son las 3:30 de la tarde. Al taxista el policía lo bajó a punto por traerme. Y vemos que sigue cerrada nuestra vía con esta cadena, y como ya es toque de queda nadie está para llevarnos a la comunidad. Ahora me toca ir caminando con toda esta maleta. Estaba haciendo una filmación y pues ahora, como castigo por quedarme hasta toque de queda, es caminar toda la subida a la comunidad. Estoy caminando por un chaquiñán, por una ruta rápida para poder llegar rápido a la casa. Así que estoy yéndome por bosques y no por la carretera principal. No hay ningún vehículo ya trabajando en la comunidad. Desde que empieza toque de queda, ponen el candado en esa cadena en la entrada de Otavalo y ya no vuelven a salir. Así que me ha tocado caminar. Después de 1 hora de caminata, 1 hora y un poquito más, ahorita son exactamente 4:30, ya estoy llegando casi a la casa. Hoy casi me lleva la policía por incumplir, por estar transitando en toque de queda, pero ya estoy llegando con mis maletas, herramientas de trabajo de la filmación. Esperamos que pronto se solucione esta situación porque realmente es complicado, es muy difícil. Yo que tengo que filmar cosas de proyectos no se puede hacer porque proyectos de filmación se demoran, llevan horas de trabajo y uno no puede limitarse con las horas de toque de queda. Así que esperemos que este lunes ojalá ya entremos al semáforo amarillo y que se vayan mejorando esto. Gracias por ver el video, amigos. Nos vemos. Siendo ya 4:45, estoy llegando a la casa. Bueno, todavía nos falta poquito, pero hoy me encontré con mi sobrino aquí pastoreando chanchos. Hola, Curi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Estoy cuidando a las chanchas.
Michi. Michi, 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 Michi. Michi, Jaco.